Estimados estudiantes, bienvenidos a la sesión final de esta segunda unidad. Hoy cerramos un ciclo fundamental en su formación. Hemos hablado de cómo monitorizar el corazón y cómo interpretar ondas en una pantalla, pero hoy vamos a dar un paso más allá. Vamos a hablar de lo que ocurre cuando necesitamos ver lo invisible, cuando necesitamos saber qué está pasando químicamente dentro de la sangre de nuestro paciente en medio de la calle. A esto le llamamos diagnóstico point of care o diagnóstico descentralizado. Históricamente, la medicina funcionaba con una división estricta. El médico evaluaba al paciente y el laboratorio analizaba la sangre en un cuarto lejano y cerrado. Este modelo es muy preciso, pero tiene un defecto mortal para nosotros en la emergencia: el tiempo. En una situación crítica, donde la vida se escapa en minutos, no podemos esperar horas por un resultado. Por eso nace el concepto de point of care, que literalmente significa llevar la capacidad del laboratorio al lugar del incidente, sea una ambulancia en movimiento o el pavimento de un accidente. El objetivo no es reemplazar el juicio clínico de ustedes, sino darles herramientas objetivas para descartar causas reversibles de muerte in situ. Ahora, seamos realistas sobre nuestro contexto. En un mundo ideal con recursos infinitos, nuestras ambulancias serían laboratorios espaciales con equipos para medir gases arteriales, electrolitos y coagulación. Sin embargo, en nuestra realidad operativa de recursos limitados, la tecnología de diagnóstico se centra casi exclusivamente en una herramienta que todos llevan en el bolsillo: el glucómetro. Que sea común no significa que sea simple. De hecho, al ser su única ventana bioquímica al metabolismo del paciente, su responsabilidad para usarlo bien es gigantesca. La justificación para usar estos equipos se basa en los protocolos internacionales de soporte vital, las famosas H y T de las causas de paro cardíaco. La glucometría nos permite identificar inmediatamente la hipoglucemia, que puede imitar desde un derrame cerebral hasta una psicosis. Si detectamos una glucosa menor a 60 en 30 segundos, podemos revertir el daño cerebral con dextrosa al instante. También nos da pistas sobre la acidosis. Una glucosa que marca high o superior a 500 nos sugiere una cetoacidosis diabética grave. En unidades más avanzadas, medimos lactato para detectar hipovolemia oculta o shock. Pero para confiar en el aparato, deben entender que no es magia, es ciencia. Un glucómetro es un instrumento de alta precisión basado en electroquímica. La tira reactiva es un laboratorio en miniatura. Tiene capas diseñadas para separar los glóbulos rojos del plasma y una zona de reacción con enzimas. El principio es fascinante. La enzima de la tira se come la glucosa y en el proceso libera electrones. El aparato aplica un voltaje y mide esa corriente eléctrica. Mientras más glucosa, más corriente. El problema es que el equipo asume que toda esa corriente viene de la glucosa, y ahí es donde empiezan los problemas si no sabemos lo que hacemos. Existen factores que interfieren con esta medición, y el más importante en nuestro medio es el hematocrito, que es la cantidad de glóbulos rojos en la sangre. Imaginen que la tira reactiva es una habitación a la que debe entrar el plasma. Los glóbulos rojos son como personas estorbando en la puerta. Si el paciente tiene poliglobulia o está muy deshidratado, tiene demasiados glóbulos rojos, la sangre es espesa y el plasma tarda en entrar a la tira. Como el glucómetro mide en 5 segundos, leerá menos glucosa de la que hay, dándoles un resultado falsamente bajo. Al contrario, si el paciente tiene anemia severa o hemorragia, la sangre es muy fluida, entra demasiado rápido y el equipo leerá un resultado falsamente alto. En la ambulancia no sabemos el hematocrito exacto, así que si ven un paciente muy pálido o muy deshidratado, mantengan la sospecha. Otro factor crítico es el oxígeno. Las enzimas clásicas que usan los glucómetros, llamadas glucosa oxidasa, son adictas al oxígeno. Si la sangre tiene mucho oxígeno, este le roba la señal al sensor, dando lecturas bajas. Pero si el paciente tiene hipoxia severa, como en un paro respiratorio o EPOC, no hay quien robe la señal y el glucómetro puede marcar falsamente alto. También hay interferencias químicas. Ciertos medicamentos como el paracetamol en dosis altas o la vitamina C pueden oxidarse en el electrodo, sumando electrones y haciendo creer a la máquina que hay más azúcar de la real.
Quiero detenerme en un concepto fisiológico que salva vidas, la diferencia entre la sangre del dedo y la sangre de la vena en un paciente en shock. Cuando una persona está en shock, está fría, pálida y sudorosa. El cuerpo, en un intento de sobrevivir, cierra los vasos sanguíneos de la piel y las extremidades para mandar toda la sangre al cerebro y al corazón. Esto hace que la sangre se quede estancada en la punta del dedo. Esa sangre estancada es consumida por el tejido local, es sangre vieja. Si ustedes pinchan ese dedo frío, pueden obtener una glucosa de 40, diagnosticando hipoglucemia, pero si tomaran sangre de la vena o arteria, quizás la glucosa real sea de 180. La regla de oro es, si hay signos de shock, desconfíen del dedo. Intenten sacar la muestra de una vena o del lóbulo de la oreja. Hablemos ahora del ambiente. Nuestras ambulancias no son laboratorios climatizados, trabajamos en la calle. La temperatura afecta la reacción química. Si hace mucho frío, menos de 10 grados, la reacción es lenta y el equipo puede marcar bajo falsamente. Si trabajan en la montaña, calienten el equipo en su chaqueta antes de usarlo. Por otro lado, en la costa ecuatoriana tenemos el problema de la humedad. Las tiras reactivas aman el agua, son higroscópicas. Si dejan el frasco abierto por más de 3 minutos, la humedad del ambiente entra y daña las tiras. Acostúmbrense a la disciplina de abrir, sacar y cerrar de golpe. Usar tiras húmedas es garantía de errores, pero la mayoría de los errores no son culpa de la máquina ni del clima, son culpa nuestra, del operador. La técnica de punción parece fácil, pero es una microcirugía que requiere precisión. El error número 1 es el uso del alcohol. Todos sabemos que hay que limpiar con alcohol, pero el error es pinchar cuando el dedo todavía está mojado. El alcohol es un solvente potente. Si entra en contacto con la sangre, rompe los glóbulos rojos instantáneamente, lo que llamamos hemólisis. Además, diluye la muestra. Si la sangre se mezcla con alcohol, la glucosa sale más baja de lo real. El protocolo correcto es limpiar y esperar pacientemente a que se seque solo. Nunca soplen porque contaminan. Otro error común es usar la primera gota de sangre. Cuando la lanceta rompe la piel, no solo saca sangre. El golpe libera líquido de los tejidos, líquido intersticial, que se mezcla con la primera gota. Ese líquido no tiene la misma glucosa que la sangre. Por eso, siempre debemos limpiar esa primera gota con una gasa seca y usar la segunda gota, que viene más pura desde el interior. Y por favor, eviten el ordeño. Si el dedo está frío y no sale sangre, no lo aprieten violentamente como si estuvieran exprimiendo un limón. Al hacer eso, revientan los tejidos y llenan la muestra de líquido linfático, diluyendo la sangre y dándoles un valor falsamente bajo. Si no sale sangre, calienten la mano o dejen que cuelgue hacia abajo por gravedad. Finalmente, hablemos de la interpretación. El glucómetro tiene límites. Cuando marca lo, bajo, generalmente es menos de 20. Eso es una emergencia catastrófica, riesgo de muerte cerebral. No pierdan tiempo buscando otra tira para ver si es 15 o 18. Traten inmediatamente con dextrosa. Si marca high, alto, es más de 600. Eso indica una crisis hiperglucémica. Hidraten al paciente vigorosamente, pero no se pongan a inventar dosis de insulina en la ambulancia, eso es peligroso. Y cuidado con la contaminación externa. He visto casos donde el paciente marca low, le ponen dextrosa a la vena, y a los 5 minutos marca high o 500. ¿Subió tanto tan rápido? Probablemente no. Lo que suele pasar es que, al manipular la ampolla de dextrosa, les quedó azúcar en los guantes o en la piel del paciente, y al volver a pinchar, midieron jarabe en lugar de sangre. Nunca tomen la muestra en el mismo brazo donde están pasando la dextrosa y limpien muy bien. Para cerrar, recuerden que el futuro de la medicina prehospitalaria va hacia medir más cosas, como el lactato para detectar shock oculto antes de que baje la presión. Pero por ahora, dominar la glucometría es su deber. El paramédico moderno no es un robot que pincha dedos. Es un analista clínico que sabe que un paciente en shock puede tener la glucosa del dedo baja y la del cerebro normal, que sabe que el alcohol moja la muestra y que la humedad daña las tiras. Solo entendiendo estas limitaciones, convertimos un aparato de plástico en una herramienta que salva vidas. Muchas gracias por su atención en esta unidad.